En un mundo acelerado, lleno de distracciones y mucho ruido, hay muchos católicos que buscan raíces más profundas, donde se puede encontrar mayor reverencia y un verdadero sentido hacia lo sagrado. Uno de los grandes tesoros que la Iglesia Católica ofrece a todos nosotros es este gran don del latín, no como un reemplazo de nuestra lengua nativa, ni como algo reservado solamente para el pasado, sino como un gran don que nos ayuda a conectarnos con la universidad de la Iglesia Católica, no solamente en el día de hoy, sino también a través de los años pasados y futuros. La Iglesia permite y valora en la misa las lenguas vernáculas, como el español, el alemán, el italiano y demás, pero nunca abandonó el latín y sigue siendo el idioma oficial de la Iglesia Católica. Por eso hoy en este video quiero que exploremos por qué la Iglesia Católica le da tanto valor al latín y por qué sigue siendo importante para nosotros, para nuestra vida de oración y para nuestra vida espiritual. Bienvenidos a Guía Católica con su servidor Ángel Jesús. Espero que les guste este video. Vamos a tomar un pequeño descanso de nuestros videos de catecismo y hoy quiero hablar sobre el latín. Hay varias razones por qué el latín es sagrado, pero primero vamos a ver cómo Dios siempre ha escogido algún idioma como sagrado para usarlo y santificarlo dentro de lo que es el culto, dentro de lo que es la palabra de Dios. Y para eso podemos empezar con el hebreo. Vemos que el hebreo es sumamente importante y sagrado para los judíos y para los judíos antiguos antes de Jesús, y todo el Antiguo Testamento estuvo escrito en hebreo. Y aunque hablaban otros idiomas, incluyendo el arameo y otros idiomas que fueron aprendiendo, dependiendo de dónde estaban, ellos mantenían el hebreo como el idioma oficial para rezar, para orar y para escribir sus sagradas escrituras y todo lo que tenga que ver con Dios, incluso sus explicaciones de esas Antiguo Testamento. Vemos también que el griego es muy usado en el Nuevo Testamento. Así como el hebreo era muy importante y todo se escribió en hebreo en el Antiguo Testamento, así también es el griego para el Nuevo Testamento. Todas las epístolas, los evangelios fue escrito en griego y vemos cómo ese era un idioma sagrado para la iglesia en esa iglesia primitiva. Después vemos cómo la iglesia adopta el latín en la iglesia occidental, que es el rito latino, que ese es el que se hace el más grande, es el que está debajo de San Pedro y San Pablo en Roma, y el latín desde ese punto es santificado y ese es el que es usado y lo vemos con los padres de la iglesia, pero vemos cómo en cada etapa de la iglesia hay un idioma sagrado que Cristo quiere que usemos. Primero era el hebreo, después fue a griego y finalmente fue a latín. Y esto no es sorprendente, no es sorpresa, no son idiomas que Dios escogió al azar. Vemos que Dios mismo escogió estos idiomas, ya que eran estos idiomas que se inscribieron Jesús, Rey de los Judíos, en la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo. Estaba ahí los idiomas hebreo, griego y latín. Él mismo santificando cada uno de estos idiomas con su propia sangre. Vemos que estos idiomas son sumamente importantes porque nos ayuda a distinguir lo que es lo ordinario a lo que es extraordinario. ¿Por qué hay una necesidad de tener algún idioma sagrada o un idioma que sea unificante? Si vemos en la Biblia, en la Torre de Babel, que ahí Dios nos está diciendo que antes de la Torre de Babel todos hablábamos un solo idioma. Todos podíamos comunicarnos en ese mismo idioma y no había distinciones, no habían acentos. Todos estábamos hablando el mismo idioma y todos nos podíamos entender mundialmente, universalmente. ¿No es este el gran pecado que se hizo en la Torre de Babel en querer ser más que Dios? Que Dios en su inmensa sabiduría decide darnos la diversidad de
idiomas, porque esa torre de Babel no solamente era para ir al cielo y alcanzar a Dios, sino en cada a través de esos habían capillas, en cada una para adorar a todos los dioses. Es el primer intento, si ustedes quieren verlo así, como un orden mundial, donde hay solamente un idioma, una religión, y todas las religiones diversas que hay en el mundo se pueden hacer dentro de una sola. Y eso es lo que era la Torre de Babel, y por eso Dios da las diversidades de idiomas. Entonces, en otras palabras, podríamos decir que la diversidad de idiomas entra por el pecado. Por eso es que lo santo, lo sagrado, la señal de todo eso es de que haya un idioma unificante. Y para la Iglesia Católica, que es la iglesia instituida por Dios, por Cristo, la única cual nos lleva a la santidad, es por eso que esa iglesia universal tiene solamente una lengua, que es el latín. Y vemos que la iglesia primitiva adapta el latín como su lenguaje en el occidente primeramente, y vemos también cómo San Jerónimo en la Vulgata, que compila la Biblia, aprobada por el Papa, las traduce el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con todas sus cartas y demás al latín, para que tengamos una sola Biblia, todo en el mismo idioma, cual es latín. Después vienen los padres de la iglesia como San Agustín y San Ambrioso, que sus enseñanzas, sus escritos, las dan todo en latín. Y llegamos hasta el Concilio de Trento, donde oficialmente la iglesia santifica y canoniza y la pone como su lengua de la iglesia, que va a ser el latín. Y la reafirma por su trabajo el latín en la unidad y en la claridad que ofrece. Ahí vemos, si queremos, por ejemplo, aprender la teología moral, San Alfonso de Liguri tiene un libro que se llama Theology Moralis, y todo está hecho en latín. San Agustín en su Summa Theology está todo en latín. La Biblia está todo en latín. Entonces eso facilita y unifica a toda la iglesia, no solamente a través de distancia, de geografía, sino también a través del tiempo. Vamos a ver más sobre cómo el latín unifica a todos nosotros como iglesia. Vamos a hablar sobre la geografía. Si regresáramos a los tiempos donde la misa solamente se permitía en la lengua de la iglesia, cuál es el latín, no importaría dónde nosotros estemos, dónde nosotros vayamos, en qué país, porque la misa sería la misma. Sabemos que nosotros como católicos que hay una unidad en la liturgia, porque la misa que dan hoy es la misma que van a dar en Tailandia, en Japón, en China, en África, en Italia, en donde sea. Va a ser la misma liturgia, las mismas lecturas que se van a hacer. Y uno podría ir a esas diferentes iglesias y miraríamos que eso sería el caso. Pero no podemos entender, nos sentimos fuera de lugar cuando hay esa diversidad de idiomas. De hecho, en las parroquias, en lugares, países como Estados Unidos, donde hay diversidad de lenguajes y culturas, sabemos que cada cultura tiene su propia misa. Está la misa en inglés, la misa en español, la misa en vietnamís y demás. Y vemos que las misas sí son distintas y las costumbres son distintas. Entonces vemos cómo el lenguaje influye la cultura dentro de la liturgia. Entonces, cuando tenemos solamente un lenguaje, se tiene solamente una cultura, y nos orienta hacia lo sagrado, nos unifica a todos nosotros como católicos. Y esto es sumamente apropiado para la Iglesia Católica, ya que la palabra católica significa universal. Significa que todos podemos entrar dentro de esta iglesia, donde no hay razas excluidas, sino que todos somos un cuerpo místico de Cristo.
Otra razón por qué el latín es sumamente apropiada para la Iglesia Universal es que el latín es considerada como lenguaje muerta, que realmente lo que significa no es que no lo hablen porque hasta el día de hoy hay muchos que saben hablar en latín, pero lo que realmente significa de un lenguaje muerto es que el lenguaje, su significado no cambia. Podría dar yo unos ejemplos mejor en inglés, pero sé que los hay en español, donde una palabra tenga diferentes significados dependiendo de dónde estés, qué país estés y también en qué tiempo vivas. Hay palabras que son inofensivas, que son muy normales, sin nada malo, tiempo de antes, pero si las usas hoy tiene un muy mal significado y puede hasta ofender. Entonces vemos cómo los lenguajes de hoy no son apropiados para la liturgia, o no son los más apropiados, mejor diría, para la liturgia o para enseñar, porque como van pasando los años, van cambiando los significados, aunque esas palabras sean las mismas. Y esto es algo que el latín no sufre. Las palabras de latín, lo que significaban hace 1000 años, siguen significando lo mismo hoy en día sin atraer otras definiciones o tener otro tipo de actitud contra de ellas. La estabilidad del latín protege el significado dentro de la liturgia, dentro de la devoción, dentro de la oración y doctrina. Podemos ver cómo hasta muy recientemente Papa Francisco tuvo que cambiar el Padre Nuestro, cambiando unas palabras porque el significado ha cambiado. Entonces siempre va a haber todo eso, donde estén modificando las oraciones para que el significado se mantenga igual. Entonces el latín da todo eso, nos da esa seguridad, esa protección ante el cambio y ante la unidad de la Iglesia Universal. Y la precisión doctrinal es muy muy importante. Si ustedes me siguen en mi cuenta de Facebook, donde me han llegado muchos protestantes para querer argumentar, incluso hasta otros católicos queriendo argumentar ciertas cosas, me gusta preguntarles qué te refieres cuando usas esta palabra. Dame su definición, ¿a qué te refieres? Porque yo puedo usar la misma palabra para ah, pensando que tiene un significado, pero esa misma palabra para ti puede tener un significado muy, muy diferente. Y cuando uno se habla en español, en inglés, en cualquier otro idioma, es muy importante para debatir, hablar y quedar de acuerdo con las definiciones que se van a usar para las palabras. Si no, vamos a estar diciendo lo mismo, usando diferentes palabras, argumentando sin sentido, porque realmente estamos de acuerdo de lo mismo, pero estamos usando diferentes palabras para expresar eso. Y el latín evitamos todo eso. Con el latín da esa claridad precisa hacia la doctrina. Yo puedo decir una palabra en latín y otros gente estudiada en el latín van a saber exactamente a lo que yo me refiero sin confusión. Y es por eso que históricamente la Iglesia siempre ha dado sus concilios, sus cartas, sus bulas, todo lo demás que saca el Vaticano, todo en latín, para que el significado se permanezca, aunque se traduzca después en los diversos idiomas. Y es por eso que la Iglesia nos ha enseñado que el latín es un salvaguarda ante la distorsión de la doctrina. Y es que cuando las palabras no cambian, la fe permanece intacta. Ahora, luego hay muchos católicos que argumentan en contra de todo lo que yo he estado diciendo y citan, ¿no?, el Segundo Concilio Vaticano o Sacrosanctum Concilium y muchos otros documentos, o algunos otros documentos, donde la Iglesia permite los idiomas vernáculas. Pero seamos claros en lo que el Concilio Vaticano II ha hecho. El Segundo Concilio Vaticano ha permitido las lenguas vernáculas. Lo que no ha hecho es prohibir el latín. De hecho, aunque se hizo un nuevo rito, que es el rito del nuevo orden o el Novus Ordo, nunca quitó el latín.
Se puede hacer el rito del nuevo orden, que es la que comúnmente casi todos van, donde el sacerdote está mirando hacia la gente, donde se habla en el idioma español, inglés durante toda la misa, dos lecturas, un evangelio. Esa misa está hecha también para que se den en latín y para que el sacerdote la dé mirando ad orientem, que significa hacia el oriente. Nada de eso fue cambios del Segundo Concilio Vaticano, sino que mirar hacia la gente, el versus populum, esa dirección fue permitida, el dar la misa en otros lenguajes como español, inglés, francés y demás fue permitido, pero el latín nunca fue abolido. Y en el rito romano explícitamente está dicho que el latín debe de ser siempre preservado. Aquí podemos ver y entender que la iglesia no nos quita el latín o nos forza a hablar en nuestros idiomas, sino que permite ambas para el beneficio de cada fiel. Ya vimos todos los beneficios del latín en la iglesia, en la universidad, de la religión, el culto, todo lo demás, pero también se me hace importante hablar sobre los beneficios personales que nosotros podemos obtener al aprender a rezar en latín y usar el latín para nuestra vida diaria. Primera gran cosa que hace el latín en nuestra vida interior es que fomenta una reverencia. Cuando uno reza en latín, sabe que estos rezos, estas mismas palabras, fueron dichas no solamente por uno, no solamente por dos, sino por muchos y muchos santos durante la historia. Es decir, que cuando yo rezo el Pater Nostro, no solamente lo estoy rezando yo, sino lo ha rezado San Francisco de Sales, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, San Pío X. Todos los santos han rezado en latín, entonces hay una unificación, hay una gran reverencia que uno se siente al pronunciar las mismas oraciones en el idioma exacto. Eso también crea un espacio de contemplación dentro de nuestra mente cuando uno está rezando en latín y nos ayuda a crecer en esa espiritualidad, en profundizar más en nuestra oración. También todo esto, como estamos contemplando, estamos viendo la reverencia que se merece por estar pronunciando esas palabras en latín, fomenta esa participación activa dentro de nuestro interior. Y últimamente también nos ayuda a separar la vida cotidiana, la vida de todos los días, a la vida espiritual, la vida interior, porque todo el tiempo estamos escuchando inglés, estamos escuchando español, francés, cualquiera que sean nuestros idiomas, pero cuando vamos a rezar, cuando vamos a dirigirnos hacia Dios, usamos algo especial y único que solamente es para Dios. Entonces, cuando cambiamos nuestro lenguaje al latín, donde no sabemos expresarnos completamente tan adecuadamente como lo sabemos hacer en español, por ejemplo, pero eso ayuda a nuestra mente en vaciarla de todas las distracciones que hay en el mundo. Porque como estoy rezando en latín, estoy pensando en latín, entonces el vocabulario no me cabe como para estar pensando en los problemas del mañana, en el trabajo, en el estrés, en todo lo demás, porque no nos llega nuestro vocabulario en latín para todo eso. Entonces nos ayuda a enfocarnos y a centrarnos en la oración que estamos haciendo. Porque en cuanto más estemos rezando, vamos a ir aprendiendo más el significado de las palabras que estamos haciendo. Y llega un punto donde tú oyes las palabras, oyes lo que se está diciendo y aunque no lo has escuchado antes, no es una oración repetida, tú vas sabiendo qué es lo que se está diciendo. O tú puedes empezar a leer las inscripciones que están en la iglesia y tú sabes lo que dicen. Uno puede llegar a ese punto, pero el latín nos ayuda a vaciarnos de todo eso. Y es importante saber y darse cuenta que el entender lo que cada palabra significa no significa que estemos orando más profundo. A veces esa es una distracción para nuestra oración. Y como dejamos de pensar de todas esas cosas del mundo, hay un silencio.
y el misterio de las oraciones y la belleza se pueden formar dentro de nuestra alma y expresarse en nuestra oración. Y nos vamos a ir dando cuenta que estas oraciones, el Padre Nuestro, el Ave María, el Ángeles, son las oraciones mismas que muchos santos hicieron. Y si tú tienes un santo al cual tú eres devoto, hablaban en latín, oraban en latín. Entonces uno se puede sentir conectado con ese santo a cual queremos mucho, y cuando le estamos pidiendo a San Juan Bosco, por ejemplo, que nos ayude con nuestros hijos, que nos ayude con cualquier problema que estamos teniendo, uno puede realmente sentir cómo al pronunciar esas palabras en latín, se está uniendo con las oraciones de nuestro santo. Entonces yo les invito a que busquen aprender cómo rezar en latín. Yo tengo un video aquí en mi canal dejándoles ayudar en rezar en latín, donde hago los rezos lento. Si gustan también en YouTube, en donde me estén viendo, reduzcan la velocidad para que digan las palabras más lentamente y ustedes puedan imitar. Y así es como yo fui aprendiendo, fui escuchando cómo se pronuncian las palabras, fui haciéndolas con el Santo Rosario. Yo aprendí muy rápido cómo rezar en latín, en especial el Ave María. En el primer rosario me había memorizado ya cómo decir el Ave María en latín. El Padre Nuestro tomó un poco más, y el Señor de la Cruz tomó esta más, porque son menos veces que uno las dice. Pero es muy importante por lo menos aprendernos cómo hacer la señal de la cruz en latín, el Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria. Y después podemos ir a otras oraciones más largas, como el Credo de los Apóstoles, el Credo de Constantinopla, el Salve Regina. Y también podemos aprender cómo rezar y orar en latín por medio de los cantos gregorianos. Eso nos va a ayudar mucho en nuestra pronunciación, en nuestra memorización de estas bellas oraciones. Y cuando San Agustín, porque se usa mucho esta frase de que el que canta ora dos veces. Cuando San Agustín estaba hablando de esto, él estaba hablando de los cantos gregorianos, no de los cantos modernos de alabanza que se hacen hoy en día. Esa no es realmente, esos no son rezos realmente. Pero cuando uno canta en gregoriano el Salve Regina, esa sí es una oración, y esa sí es doble oración, porque la estamos cantando con reverencia, la estamos meditando cada palabra, ya que en forma de canto se alarga. Ahora también hay testimonios de exorcistas que ellos dicen que el latín a veces no pueden sacar algún demonio fuera de alguien, pero empiezan a orar en latín y se van rápido. También he escuchado de exorcistas que ellos hacen el exorcismo en latín, y es un verdadero dolor forzar al demonio que rece en latín, y normalmente trata de esquivar el latín y empieza a decir el latín, pero porque hay tres diferentes tipos de latín, y una de ellas es el latín clásico, que es el que es más cerca al latín, cómo se pronunciaban las palabras en latín, como los romanos de antes, pero está el latín litúrgico. Entonces, cuando el exorcista quiere forzar a ese demonio que diga el Padre Nuestro en latín, busca a usar el latín clásico y evita el latín litúrgico. Y ahí vemos cómo el latín litúrgico, el latín de la iglesia, es algo especial. No solamente es el idioma, no porque sea latín, por eso es que tenga tanta fuerza, no, sino es porque la iglesia ha escogido, y Jesús mismo escogió el latín como un idioma sagrado. Entonces ese idioma tiene más poder que cualquier otro idioma, incluso el latín clásico, que es más cerca a lo que los romanos realmente decían y pronunciaban las palabras. Así que les hago yo esa invitación. Si ustedes gustan, pueden aprender aquí, y si ocupan más ayuda, déjenme saber en los comentarios. También, si tienen cualquier otra pregunta de la fe, déjenme saber en los comentarios. Dios los bendiga y nos vemos para el siguiente video.